participaciones en compañías. En este caso, es la acción de Amazon. Amazon hoy en día es quizás una de las empresas más valoradas que existen. Amazon empezó hace 20 años aproximadamente con el tema de comercio electrónico, cuando recién nacía Internet, cuando recién nosotros también estábamos conociendo todo ese Internet. A Jeff Bezos, fundador de Amazon, dejó su empresa y se le ocurrió que él quería montar una tienda para vender libros online y empezar a vender otras cosas. Bueno, Amazon hace 20 años aproximadamente una acción valía $1.54. Si hace 20 años nosotros hubiéramos invertido $1.000 en acciones de Amazon, hace 20 años en Colombia el dólar estaba más o menos a 1.800 pesos. Estamos hablando de que $1.000 hubieran sido algo así como 1.800.000 pesos y estaba muy asequible, muy cercano a cualquiera de nosotros. Yo recuerdo que en ese tiempo un semestre de universidad estaba alrededor de 2,5 millones. Era un esfuerzo que cualquier persona hubiera podido hacer, de comprar $1.000 en acciones de Amazon, con lo cual hubiera vendido o comprado 649 acciones. Si tú hubieras guardado esas acciones de Amazon durante estos 20 años, a precio de hoy, esas acciones, solo por tener allí las acciones quietas, esas acciones hoy valdrían más de $1.529.000. Estamos hablando algo alrededor de 6.000 millones de pesos colombianos. El valor de la acción de Amazon hoy está alrededor de 2.356, eso sin contar los dividendos que Amazon haya podido pagarte durante todos estos años. Ahora, la gran pregunta que siempre le hago a las personas con las que me reúno, y sobre todo a los papás, es ¿por qué nosotros no hicimos esto hace 20 años? O sea, si hace 20 años hubiéramos tenido la posibilidad de invertir $1.000, diciéndonos que eso iba a valer todo esto, lo hubiéramos hecho. Pero la razón de por qué no lo hicimos es básicamente porque no sabíamos. No sabíamos que podíamos comprar acciones, no sabíamos que podíamos invertir, no sabíamos cómo de pronto escoger acciones con el potencial de valorizarse, porque son acciones que están invirtiendo hacia el futuro, o simplemente, como muchos papás me dicen, no lo tenía en el radar. Yo hace 20 años estaba pensando en otras cosas, estaba pensando en otro tipo de cosas, y no lo hice. Entonces, de eso se trata la educación financiera. Imagínate que nosotros hubiéramos tenido a los 8 años, 9 años, como un personaje que te voy a mostrar ahorita, que nos habla sobre esto, hubiéramos tenido esta información a la mano, hubiéramos sabido qué es una acción, cómo se invierten acciones, cómo crecen, cómo se valorizan las acciones y más cosas. Por ejemplo, cómo ganar cuando las acciones pierden valor o caen de precio, que es algo que se puede hacer y es uno de los secretos mejor guardados de las personas que estudian educación en finanzas. Entonces, ¿qué está pasando hoy en el mundo? Hoy en el mundo están pasando muchas cosas y en Colombia no es la excepción. Y es, por ejemplo, la segunda causa de deserción universitaria, es decir, la segunda causa que hace que muchos de nuestros jóvenes abandonen una carrera universitaria es porque escogen la carrera equivocada. Esta empresa Gallup, que hace encuestas a nivel internacional, estudios de mercadeo, hizo una encuesta con empleados alrededor del mundo y descubrió que el 85% de los trabajadores en todo el mundo admite que su trabajo no les satisface totalmente y que no se sienten comprometidos ni identificados con el mismo. Es más, textualmente, muchas personas citaron que odiaban su trabajo y especialmente a su jefe. Ahora, si a esto lo sumamos a que en Colombia la segunda causa por la que más gente se retira de la universidad en los primeros semestres es porque los chicos escogen una carrera que sienten ya después que no es la que les gusta, que no es compatible con ellos, que esa no es la de ellos. Nos enfrentamos a un mundo donde como papá necesitamos volvernos mentores de nuestros hijos en estos temas. El gobierno quiere pagar menos a los jóvenes y no solamente eso es un secreto, sino que los salarios mínimos o los salarios por los que salen nuestros jóvenes a trabajar en muchas universidades no son los que esperaríamos para ellos. Ahora, si a eso le sumamos que salen a trabajar en trabajos que de pronto no les satisfacen totalmente, esto puede crear, digamos que cierta frustración en nuestros jóvenes. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para ayudarles en ese tipo de cosas? Básicamente, aprender nosotros estas cosas y transmitirle también esta información a nuestros hijos. Les voy a contar por ejemplo, Andrés Oppenheimer, que es un periodista muy famoso, escribió este libro que se llama Sálvese quien pueda. Este libro él lo escribió básicamente porque leyó una investigación que hizo la Universidad de Oxford, donde el resultado arrojó que el 47% de los trabajos realizados por humanos hoy iba a ser reemplazado por inteligencia artificial y por robots en los próximos 10 años. Dada la situación que estamos viviendo hoy, dada la situación que estamos viviendo hoy de pandemia y todas estas cosas, muchas de esos trabajos ya están realmente desapareciendo. Y muchas empresas están dando cuenta que tienen que reemplazar más rápido ciertos trabajos por más robots y por más inteligencia artificial. Empresas como Amazon, de la que hablamos hace un rato, cuenta con más casi 500.000 empleados.
que es un número importante de personas, pero también cuenta con 250.000 robots, 250.000 programas o software de inteligencia artificial y algunos robots como drones o los robots que manejan el inventario en las fábricas de Amazon, que han reemplazado 250.000 empleos. Entonces, si sumamos y hacemos un balance de todas estas cosas, se nos hace necesario hablar de estos secretos, hablar de cómo despertar el genio emprendedor, el genio financiero de nuestros hijos, no solamente para que ellos puedan ubicarse mejor, no solamente para que ellos puedan tener más herramientas, sino para que estén preparados para el mundo que estamos enfrentando en este momento. Estos secretos le van a dar a tus hijos una ventaja competitiva, como lo dice el mismo Robert Kiyosaki, una ventaja injusta. ¿Y por qué lo llamo una ventaja injusta? Porque es una ventaja que la diferencia o la línea es educación financiera, pero lastimosamente en los colegios, en las universidades y muy poco en las casas se le da esta educación financiera a los hijos, mientras que las familias de pronto más prósperas y más ricas como conocen algo de esta información la transmiten a sus hijos, y ese es el llamado, que nosotros podamos darle esa ventaja a nuestros jóvenes y a nuestros chicos. Esta información, como te decía, no la van a recibir en colegios, no la van a recibir en universidades, lastimosamente mucho ni en casa ni con los amigos, en muy pocos lados, porque no es algo que tengamos incluido en nuestros currículums, que pensamos que debería ser así, darles este tipo de herramientas a nuestros hijos. Entonces vamos con los secretos. El primer secreto para despertar el genio financiero de tus hijos es que ellos logren descubrir su propósito de vida. De pronto te estarás preguntando, ¿cómo así que eso del propósito de vida, cómo así que descubrir? Y básicamente es que nuestros hijos, o poder ayudar a nuestros hijos, poder ayudar a los jóvenes, a descubrir cuáles son esas cosas para lo que ellos sienten que están hechos, para que ellos puedan dedicar su máximo potencial en eso. Si nosotros lográramos descubrir eso en nuestros hijos de forma temprana o apoyarlos para que ellos puedan encontrar y descubrir ese tipo de cosas, seguramente ellos estudiarían carreras más afines a eso, desarrollarían trabajos más afines a eso, o emprenderían en líneas mucho más afines a eso. Entonces vamos a ayudar a nuestros hijos. ¿Qué es todo eso el propósito? El propósito en la vida lo es todo. Es una fuerza propulsora que puede transformar a una persona común en un verdadero gigante. Cuando una persona siente que ha encontrado su propósito en la vida, siente que encontró eso para lo que fue puesto en este planeta y quiere dedicar el resto de su vida a eso, eso se convierte en una fuerza que impulsa a las personas a conseguir grandes resultados. Y lo empiezan a hacer con amor. Como alguien decía, encuentran un trabajo que realmente te guste y te apasione y no tendrás que volver a trabajar un solo día de tu vida. Tus hijos tienen que perfeccionar y dominar las habilidades que más les gustan, esos talentos que son natos en ellos. Esos talentos, esas cosas que tú ves que ellos los hacen con la mayor facilidad, que tienen algo que los pone por encima de los demás, que les gusta, que les apasiona y además que les gustaría hacerlo durante muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Cómo podemos hacer eso? Te voy a dar aquí unos tips para que tú puedas descubrir el propósito de vida en tus hijos, y es que hagas estos ejercicios con tus hijos. Siéntate con ellos en un ratito, toma una hoja, toma papel, habla con ellos y pregúntales y descubre tú con ellos cuáles son esos talentos naturales. Pues, todos nuestros hijos tienen ciertas capacidades, tienen cierta personalidad, pero cuando tú empiezas a ver a tus hijos, tienen ciertos talentos o ciertas habilidades que prácticamente es como si las hicieran sin esfuerzo. Esas cosas que más les gusta hacer, esas cosas a las que más les gusta prestar la atención, esas cosas a las que más les gusta dedicar su tiempo. Y te vas a encontrar con cosas increíbles que a veces el modelo de educación tradicional no nos permite descubrir ese tipo de cosas. Pero es importante que como papás les impulsemos desde casa ese tipo de cosas. De pronto descubres que tienes un hijo artista ahí mismo en tu casa, o descubres que tienes un músico talentosísimo, o de pronto descubres a alguien que tiene un don especial, un entendimiento especial de las matemáticas. Es importante que nosotros podamos descubrir eso para ayudarlos en su proceso y no frustrarlos en otras áreas. Pregúntale a tus hijos qué les apasiona, qué son esas cosas que les encanta hacer, qué son esas cosas que les encantaría hacer y lo harían todo el día, así no les pagaran nunca por eso. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son los deportes o las cosas en las que más les gusta dedicar el tiempo? En la lectura, en jugar, en tantas cosas que hacen hoy nuestros chicos, sobre todo nuestra generación, que es una generación, la generación de nuestros hijos, que es una generación digital, porque ellos nacieron prácticamente ya conectados
a todos estos equipos digitales. Que es aquello que hacen prácticamente sin esfuerzo y que a la vez disfrutan al máximo haciendo. Si nosotros podemos encontrar ese tipo de cosas, pues nosotros podemos encontrar eso, podemos ayudarles a nuestros hijos a que encuentren un camino, no solamente en propósito, sino que encuentren un camino que si bien también va a representar retos, va a ser un camino que ellos lo van a convertir en como un baluarte principal en su vida porque es lo que les apasiona. Muy diferente a la estadística que vimos al principio, donde nos dicen que el 85% de las personas que trabajan en una empresa están allí porque les toca, porque necesitan obviamente pues, generar sus ingresos, pero que no es lo que más les gusta y no es lo que más estarían haciendo. Ahora, imagínate que ellos puedan descubrir eso no a los 40 años o 50 años cuando les hacen una encuesta de estas y dicen, no, yo no estoy a gusto en mi trabajo, sino que ellos puedan escoger desde el principio sus tipos de trabajo, emprendimientos o negocios basados en ese propósito que ellos tienen para su vida. Voy a mostrar algunos ejemplos, y estos son dos ejemplos que me encantan. Este chico que tenemos aquí al lado izquierdo es un chico que se llama Ryan. Obviamente es un chico súper impulsado por los papás, tiene unos papás que lo apoyan muchísimo, pero este chico lleva los últimos 2 años siendo el youtuber mejor pago por Google. Te preguntarás qué es eso de ser un youtuber. Bueno, youtuber es una persona que tiene un canal de YouTube que se ha convertido en la nueva televisión, que tiene un canal allí sobre un tema en específico. Y un niño puede ser youtuber de muchas cosas, pero Ryan, él es youtuber de juguetes. Se la pasa jugando realmente, le encantan los juguetes. Toma los juguetes, los califica, juega con ellos, invita a sus amigos a jugar y mientras hace todo eso, hacen videos sobre todo eso, los suben a YouTube, tienen millones de reproducciones su canal y de la publicidad que sale en esos videos, este chico hizo hace 2 años 22 millones de dólares y el año pasado hizo 26 millones de dólares, haciendo lo que para su edad y para lo que a él le gusta es lo que más le apasiona y obviamente tiene 2 papás que lo apoyan y que lo ayudan y que lo orientan en todo este proceso. Al lado derecho tenemos a Mosia Bridges, que tiene una historia también súper bonita. Mosia, ahí donde lo ves, todo súper elegante. Ya ves un chico mucho más grande, pero él descubrió desde muy temprano que le gustaba vestirse bien. Era algo que a él le gustaba y le apasionaba. Su abuelita tenía en el sótano de la casa, tenía un taller de costura y él hacía ahí diferentes prendas de costura. Y él empezó a inclinarse por vestirse bien y empezó a hacerse los corbatines, ese corbatín. Aprendió a hacerlos, él bajaba al taller de la abuela, seleccionaba retazos que le gustaban y hacía esos corbatines. Todos los días usaba un corbatín diferente. Él cuenta en su historia que hasta para ir al parque a jugar se ponía su camisa con su corbatín. Y eso empezó a causar sensación en sus amigos, en la escuela, y hubo personas que le empezaron a decir, véndeme uno, y él empezó desde los 8 años a vender sus corbatines. Después empezó a hacer otros, empezó a llevarlos a tiendas, a ponerlos en tiendas. Hoy Murcia es un referente de la moda. Hoy está creando toda una línea de vestido para caballero, muy juvenil y siempre con sus corbatines. ¿Por qué te muestro esas historias? Que si te das cuenta, esas historias, ambas están basadas en un hobby o en una pasión que tenían estos 2 chicos. Pero también hay un gran secreto detrás de ellos y fueron papás que los apoyaron y les enseñaron en ese proceso. Papás que fueron sensibles a decir, oiga, mi hijo le encanta esto de la moda y su propósito va por ahí porque le encanta, le apasiona, no le importa llegar del colegio, hacer sus tareas y bajarse a crear sus corbatines. A él le encanta, entonces tuvo una mamá que lo apoyó en ese proceso y lo mismo a Ryan. Entonces el primer secreto para ayudar a nuestros hijos y despertar ese genio financiero en ellos es tratar de descubrir el propósito de esas cosas que les gustan, que les apasionan y orientarlos para que se enfoquen en ellas. Vámonos con el segundo secreto, y el segundo secreto es mostrarles que hay muchos caminos diferentes, y es que pueden tomar ese propósito, eso que les apasiona, y convertirlo en emprendimientos. ¿Por qué es tan importante hoy que le enseñemos a nuestros jóvenes a pensar en emprender? Por esto que estás viendo en pantalla. Estas son algunas empresas que han sido grandes, que han sido gigantes de la industria y que eran las empresas que dominaban su industria. Tenemos a Kodak. Kodak llegó a tener 140.000 empleados y fue empujada a la bancarrota en 2012. Cuando una empresa como esta se quiebra, son 140.000 personas que quedan sin trabajo. Muchísimas personas que quedan sin trabajo, digamos que nada muy diferente a lo que está sucediendo hoy. Hoy en Estados Unidos ya se han presentado 40 millones de solicitudes de desempleo. Es decir, en estos últimos 2 meses, 40 millones de personas solo en Estados Unidos
han perdido sus trabajos. Es la cifra más alta desde la Gran Depresión de 1929-1930. Nunca se había presentado, digamos que despidos masivos, y algo que está pasando en muchas partes del mundo, incluso en Colombia. Seguramente tú ya tienes amigos que sus empresas empezaron a hacer recorte de personal. En estos días hablaba con un amigo que trabaja en un restaurante muy conocido acá en Chía, donde trabajaban casi 200 empleados, y me dice: ahorita solo vemos 17 personas trabajando allí. Los demás, no es que estén en pausa, no, los demás fueron totalmente despedidos porque el restaurante no puede con la carga de todos ellos. Blockbuster, yo no sé si tú conoces un Blockbuster, yo alcancé a ir a un Blockbuster, a alquilar películas en Blockbuster, después ir a devolverlas. Era chévere ir a Blockbuster a alquilar películas, pero Blockbuster no supo adaptarse, digamos que a los cambios que hubo. Apareció una empresa que todos conocemos que se llama Netflix, y Blockbuster quebró. Netflix avanzó, siguió, pero Blockbuster en ese tiempo perdió 60.000 empleados. Y General Motors, en su auge dorado, 618.000 empleados, y hoy en día tiene solamente 200.000 empleados, casi 400, más de 400.000 empleados menos. Entonces, el segundo secreto es que nosotros impulsemos a nuestros hijos a que ellos se enfoquen en su propósito, pero que ellos entiendan que pueden estudiar algo que fortalezca ese propósito, pero que pueden enfocarse también a crear emprendimientos sobre ese propósito. Con todo esto que te contaba de la tecnología y con todo esto que escribió Oppenheimer en el libro Sálvese quien pueda, y con noticias que han estado saliendo en estos días, ayer vi una noticia en Japón, un primer banco 100% automatizado. Tú entras al banco y ya no te atienden personas, te atienden robots, literalmente, son robots que se mueven, que te preguntan qué necesitas y que te lo ayudan a hacer en 5 minutos. También hay hoteles que funcionan hoy 100% de esa forma. Hoy tenemos unos cambios que se están dando de forma acelerada, y es nuestra responsabilidad también como papás encaminar a nuestros hijos hacia eso. ¿Qué profesiones están amenazadas hoy por los avances tecnológicos, por la robótica, por la inteligencia artificial, por la tecnología y por todas estas cosas? Pero también donde habrán más oportunidades laborales. No significa que entonces esos trabajos van a desaparecer ya, no. Seguramente se van a dar oportunidades laborales también y de emprendimiento en otras áreas. Entonces, nuestra tarea como padres es ayudar a nuestros hijos, orientarlos en estudiar y en enfocarse en aquellas cosas que potencialicen sus dones, talentos y su propósito de vida. Y te voy a mostrar otros 2 casos que me encantan, y es el caso de Fraser. Fraser es un chico que a él lo que le gustaba y le encantaba eran las mermeladas que hacía su abuelita. Su abuelita hacía unas mermeladas que a él le encantaban, y siendo muy niño se le ocurrió empacarlas en frascos y empezar a venderlas. Y él empezó a venderlas en el colegio a los amigos. Después empezó a ir a tiendas cercanas, pues, a donde él vivía. Empezaron allí a tomar algunas, empezó a crecer su empresa, fundó una empresa desde los 10 años, una empresa que se llama Super Jam, y hoy esa empresa distribuye en más de 2.000 supermercados alrededor principalmente del Reino Unido. La empresa de este chico está valorada en varios millones de dólares. Tú lo escuchas hablar a él y le encanta emprender, le encanta crear empresa. Lo hizo desde muy joven, pero la pasión que lo impulsó a eso es que él quería que, así como a él le gustaban las mermeladas que hacía su abuela, que todo el mundo conociera las mermeladas de su abuela. Al lado derecho tengo a Valentina. Valentina es una amiga, ella tiene 17 años, es hija de unos amigos, y ella tuvo la oportunidad de estar en un taller presencial que hicimos una vez en la ciudad de Chía con varios jóvenes donde hablamos de estos temas. Y ella al finalizar el taller nos decía que se le hacía una muy buena oportunidad haber estado en ese taller, y que seguramente sus papás nunca habían tenido una oportunidad como eso, que era muy importante para ella a tan corta edad haber escuchado ese tipo de cosas, más cuando ella ya estaba dando el paso para entrar a la universidad, y ese taller le sirvió para aclarar muchísimas cosas. Entonces, primer secreto, enfocarnos en los dones, talentos y en el propósito que tienen nuestros hijos. Segundo secreto, enseñarles que pueden tomar ese propósito y esa pasión y combinarla con emprendimiento y vivir una vida hacia ese lado. Vámonos con el tercer secreto. El tercer secreto para despertar el genio financiero de tus hijos son las inversiones y el poder de la multiplicación. Te dije que te iba a hablar de alguien que seguramente conoces, has escuchado, Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Normalmente está entre el tercer o cuarto puesto. Warren Buffett ha hecho toda su fortuna invirtiendo en el mercado de acciones, en empresas que cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos. Y él empezó a los 11 años y dice: invertí por primera vez
a los 11 años. Hasta entonces estuve desperdiciando mi vida. En otras entrevistas que le han hecho dice que se arrepiente de haber empezado tan tarde. ¿Qué descubrió Warren Buffett? Warren Buffett descubrió que podía crear valor en el tiempo, a corto, mediano y largo plazo, si sabía escoger bien sus inversiones, si entendía ese mundo de las inversiones, qué es una acción, cuáles son buenas empresas, cómo invertir en esas empresas, cómo crear valor para esas empresas y cómo crear fortunas en el tiempo. Empezó a los 11 años y si no me equivoco, su primera inversión fueron $200 y hoy tiene en su fortuna personal, por decirlo de alguna forma, más de 70.000 millones de dólares. Cualquier persona puede aprender todo este tema y qué mejor que enseñárselo a los jóvenes desde pequeños. Este chico, por ejemplo, de 17 años, él aprendió, él encontró, él mismo encontró que le encantaba todo este mundo de la bolsa de valores, que le encantaba todo esto de noticias financieras, y él empezó a enfocarse en eso. Y estando incluso en el colegio, él empezó a invertir en acciones, a mirar qué empresas estaban bien posicionadas, qué empresas tenían buenos precios de las acciones, dónde poner el dinero, y empezó al principio con simulador, aprendiendo. El papá lo apoyó, le dio como un capital inicial para que él empezara, y este chico multiplicó ese capital y es un chico que hoy se dedica a esto de las inversiones en la bolsa, se estudió más sobre estos temas y a los 17 años ya tenía 3 empresas, generando en un mes lo que sus papás no se ganan en varios años, solamente porque logró descubrir este propósito, pero también logró descubrir un mundo que es bien, bien interesante y es el mundo de las inversiones en la bolsa. Recuerda que si hubiéramos invertido $1.000 en Amazon hace 20 años, hoy tendríamos más de 1.500.000 dólares. Pues vámonos con el cuarto secreto. El cuarto secreto para despertar la genio financiera de tus hijos es enseñarles el juego del dinero. Y básicamente esto va a hacer referencia, como te decía al principio, a lo que dice Robert Kiyosaki. Básicamente en las escuelas, en las universidades, es muy poco o casi cero lo que nos enseñan sobre cómo funciona el dinero, sobre cómo funcionan los números, las finanzas, el ahorro, cómo funciona la inversión, dónde puedo poner mi dinero para que crezca y se multiplica, qué fondos son buenos en el mercado, qué acciones son buenas. Todas estas cosas realmente en el colegio, en la universidad, no nos las enseñan y es parte de enseñarles ese juego del dinero, enseñarles que hay varios tipos de ingresos, como enseña Robert Kiyosaki. El ingreso que es el ingreso ganado, el ingreso de portafolio y el ingreso pasivo, términos que seguramente, a menos que hayas leído los libros de Kiyosaki, no hemos escuchado nunca en ninguna parte. Entonces es bien importante enseñarles a los niños, a los jóvenes, cómo funciona todo esto del juego del dinero. Te voy a poner un ejemplo que me encanta ponerlo, y es un ejemplo que combina dos cosas, el tener la información adecuada sobre estas cosas y el empezar lo más temprano posible. Acá dice cuánto necesitas para tener $1.000.000 a los 60 años. Les quiero que prestes atención a esto. Si tú empiezas a los 15 años de edad e inviertes $0.50 al día, estamos hablando de 2.000 pesos aproximadamente, y haces tu ejercicio de buscar dónde invertir ese dinero y te buscas un fondo que te rente entre el 10, el 12, 15% efectivo anual. Hay muchos fondos donde puedes guardar tu dinero. De hecho, Scandia tiene muy buenos fondos donde tú puedes ahorrar tu dinero, tener buenas rentabilidades, pero aquí el factor más importante que quiero mostrarte es el tiempo. Si un joven hubiera empezado a los 15 años, tendría que invertir solamente $0.50 para los 60 años tener $1.000.000. Esta persona de 15 años, el capital total invertido, es decir, sumando esos $50, esos 50 centavos de dólar todos los días, había invertido al final solamente $8.213. Pero gracias a algo que conocemos como el interés compuesto, y es que mi dinero gana intereses, yo no lo retiro, sino que dejo que mi dinero siga creciendo y sobre eso mismo vuelva a acumular intereses, pues este chico de 15 años, habiendo invertido $8.000 a una tasa entre el 10-15% anual, a los 60 años tendría aproximadamente $1.000.000. Pero digamos que este chico no empezó a los 15 años, sino que va a empezar a los 20 años. Todavía está muy joven, pero a los 20 años le toca hacer un esfuerzo un poco mayor. Y es decir, le toca invertir $1 diario. Y $1 diario sigue siendo algo así como 4.000 pesos al día. El total ahorrado por este joven de 20 años serían $14.600, pero también en el mismo fondo, entre el 10, 12, 13, 15% efectivo anual, este chico podría tener a los 60 años $1.000.000.
Pero ya si empiezas a los 30 años, ya son $5 al día. Se quintuplica la inversión que tienes que hacer. Y si fuera a los 40 años, ya serían $21 al día. Y a los 50 años, $116 al día. Entonces, entre más joven se empiece, es mucho mejor. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar a invertir, para empezar a ahorrar. Tenemos que pensar siempre hacia el futuro, qué va a pasar en 5 años, en 10 años, en 15 años, qué voy a hacer, por ejemplo, con la universidad de mis hijos si todavía están jóvenes. Ya sé que tengo que enfocarlos en su propósito, ya sé que tengo que guiarlos hacia sus dones, sus talentos, enseñarles que no dependan de una sola fuente de ingreso, como vamos a hablar ahorita, sino que puedan emprender y hacer cosas con todo ese tema que les apasiona, pero también debo enseñarles que estudien algo que los encamine hacia eso, que los fortalezca, que les ayude en ese proceso, no que estudien solamente algo por ir de pronto a buscar un título y conseguir un trabajo, sino que estudien algo que potencialice sus dones, sus talentos. Y como papás tenemos esa responsabilidad. Es decir, tú en 10 años, en 15 años, dependiendo de la de tus hijos, te vas a ver enfrentado a no solamente haber apoyado a tus hijos, sino haber ayudado a crear fondos para que tus hijos puedan ahorrar. Y por eso se me hace muy bueno y estoy muy agradecido con la invitación de Scandia y de los Financial Planners de Scandia, porque su trabajo básicamente es eso, que tú puedas tener alternativas diferentes de inversión, más inteligentes y seguras que te puedan aportar un mayor rendimiento para lograr las metas financieras que tienes tanto con tus hijos, pero incluso para ti en un futuro más adelante. Lo que quiero que te quedes con este cuadro es que el tiempo es un factor bien, bien importante. Y de pronto, así como si hace 20 años hubiéramos invertido $1.000 en acciones de Amazon y no tendríamos mucho dinero, seguramente si hace 20 años hubiéramos también invertido $1, $2, $10, $50 al mes y hubiéramos sido constantes en un buen fondo de inversión, hoy también tendríamos, digamos que un gran capital bien, bien importante allí. Vamos a hablar un poquito entonces ahora del cuarto secreto. El cuarto secreto tiene que ver mucho con enseñarles cómo se gana, cómo se conserva y cómo se multiplica. Yo te doy un consejo, esto es parte de lo que enseñamos a los jóvenes y mucha más información en nuestro programa START, que es un programa para niños y jóvenes emprendedores. Es más, es un programa para las familias, donde los chicos pueden aprender en módulos y en videos 100% online, todas estas cosas sobre el dinero, sobre las finanzas, sobre el ahorro, pero también donde pueden aprender sobre cómo encontrar su propósito, sus dones, sus talentos, sobre cómo invertir en la bolsa, cómo descargar la plataforma, cómo funciona todo este mundo de las acciones, pero también cómo funciona la tecnología. Hay un módulo especial para los papás, porque enseñarles a los chicos cómo se gana, cómo se conserva y cómo se multiplica el dinero, básicamente es darles una herramienta de educación financiera. Es el gran llamado, no solamente de Robert Kiyosaki, sino de muchos autores en estos temas de finanzas y negocios, y es, oiga, nunca nos han enseñado eso, y por eso enfrentamos tantas dificultades financieras a lo largo de nuestra vida. Bueno, démosle esta educación a nuestros hijos para que ellos, no que no vayan a pasar de pronto retos financieros, pero seguramente muchos de los que hemos pasado nosotros sí se los van a poder evitar conociendo estas cosas desde el principio. Entonces, este cuarto secreto del que hemos estado hablando tiene que ver con esto, el juego del dinero, cómo ganar, cómo conservar, cómo multiplicar e incluso cómo dejar para próximas generaciones el dinero. El quinto secreto para despertar el genio financiero de tus hijos es ayudarles a generar una visión que tenga múltiples fuentes de ingreso. Warren Buffett, de quien les hablaba ahorita, dice, el peor error en dinero es depender de una sola fuente de ingresos. Y pienso, por ejemplo, hoy en todas esas personas que están perdiendo su empleo, en amigos cercanos que tengo que de pronto están perdiendo sus posibilidades de ingreso y que están un poquito estresados y angustiados porque era su única fuente de ingreso. Siempre hago la comparación, cuando hablo de este tema, siempre hago la comparación de que te imagines que estás en un cuarto que está totalmente oscuro y lo único que tienes es una vela para iluminar ese cuarto. Si tú prendes esa vela, lo más seguro es que esa vela te dé la suficiente luz para tú ver lo que hay en esa habitación o en ese cuarto que está oscuro. Pero si se te apaga esa vela, quedas otra vez totalmente a oscuras. Pero si tú estás en esa misma habitación y tienes 10 velas, o 7 velas, o 5 velas, y todas están prendidas, no solamente vas a tener más luz en la habitación, sino que si se apaga una, todavía te quedan 4, 5, 6 prendidas. Se puede apagar una, pero de todas formas tienes ingresos por otro lado. Lo mismo, o tienes luz por otro lado. Lo mismo aplica al tema de ingresos. Es importantísimo y es una de las grandes enseñanzas que ha popularizado Robert Kiyosaki,
y es que los ricos se centran en comprar activos. ¿Qué significa eso de comprar activos? Poner su dinero en instrumentos de inversión para generar ingresos de portafolio, es decir, para tener un dinero que trabaje para ellos y eventualmente se multiplique y eventualmente le genere ingresos. Eso es lo que él llama activos, cosas que ponen dinero en tu bolsillo, él lo define como activos. Entonces, debes enfocarte y enseñar a tus hijos desde temprana edad que hay que enfocarse en comprar ese tipo de activos, múltiples fuentes de ingresos. El día que una se apaga, estás más tranquilo porque tienes ingresos de diferentes partes. Entonces, hacemos un resumen hasta acá y hablando de estos 5 secretos para despertar el genio financiero de tus hijos, hemos hablado de enseñarles a descubrir y como padres ayudarles a descubrir como cuál es su propósito, enmarcado en sus dones, talentos, en lo que les apasiona, en lo que les gusta y en lo que les gustaría hacer durante toda su vida. Necesitamos hacer un esfuerzo cada vez mayor en descubrir eso en ellos. El segundo secreto, mostrarles que hay muchos caminos, que hay un camino totalmente diferente, que pueden emprender con eso que les apasiona, que no importa lo que sea que les apasiona jugar con juguetes, les apasiona hacer corbatines, les apasiona las mermeladas de su abuela. O sea, no los frustremos o no les cortemos las alas, más bien, como dicen por ahí, sino que demos la oportunidad de explorar con ellos eso y demostrarles que hay muchos caminos diferentes y alternativos en donde ellos pueden tomar esa pasión y convertirla en un emprendimiento, convertirla en un negocio, enfocar toda su energía en estudiar algo relacionado a eso, y eso les va a ayudar muchísimo en la vida. El secreto número 3, el secreto de la multiplicación o las inversiones, no importa lo que nos dediquemos, no importa lo que hagamos, nuestra profesión, todos deberíamos saber y aprender cómo funciona todo ese tema de las inversiones, de la multiplicación del dinero, del ahorro inteligente, ahorro con propósito, de ahorro a mediano, a largo plazo, a corto plazo también, y estar siempre buscando dónde conseguir buenos rendimientos para ese ahorro. El cuarto secreto tiene que ver con todo lo que llamamos el juego del dinero y básicamente es enseñarle a los chicos cómo funciona todo esto del dinero, cómo funciona el ganar, cómo funciona el administrar, cómo funciona el multiplicar, cómo funcionan los cuadrantes del flujo del dinero, cómo manejan el dinero los ricos y qué podemos aprender nosotros de eso. Y ahorita les voy a regalar una diapositiva sobre ese tema. Y el quinto secreto tiene que ver con la visión, una visión diferente, y es una visión relacionada a generar múltiples fuentes de ingreso. Voy a irme con la siguiente diapositiva. Quiero que le prestes mucha atención a esta diapositiva. Esto está hecho con datos reales y actualizados, principalmente, digamos que haciendo un costo de los colegios y las universidades en Colombia. Un colegio en Colombia te puede costar entre $160 al mes a $700 al mes. Haciendo un promedio de esto, y si estudiamos 11 años aproximadamente, va a ser un gasto aproximadamente de $47.300. La universidad, un semestre promedio, puede costar alrededor de $4.297 el semestre. No es la universidad más costosa, tampoco es la más económica, digamos que es como el promedio. Entonces estamos hablando de más o menos $42.000, $43.000 de universidad. Ahora, hoy los chicos quieren estudiar maestría o hacer doble titulación o maestría, diplomados, especializaciones, hasta doctorados. Quieren hacer que eso sería, digamos que un costo adicional. Eso es lo que o ya invirtieron nuestros papás con nosotros, o ya hemos empezado a invertir por nuestros hijos, o nos va a tocar invertir por nuestros hijos. Entonces, como papás tenemos que pensar, bueno, ¿de dónde va a salir todo ese dinero? ¿Cómo voy a hacer para ahorrar ese dinero? Entonces, acuérdate del ejercicio del que hablamos anteriormente. ¿Cómo tener, qué se me hizo por ahí estaba, ¿no? ¿Cómo tener un millón de dólares a los 60 años? Acuérdate de ese ejercicio. El secreto consiste en ahorrar y en ahorrar con inteligencia, tener ese dinero en algún fondo, en algún sitio que te genere rendimientos año tras año, y eso te va a ayudar en las metas de ahorro. Creo, y sé que no me equivoco, Scandia tiene un producto para estos temas, para ahorrar para la universidad de nuestros hijos, que te ayude, por ejemplo, a cumplir con ese propósito. Pero si hacemos el cálculo, más o menos estamos hablando entre $100.000, $120.000, que como papá vas a tener que invertir en la educación de tus hijos. Mi llamado es a que les brindes la educación a tus hijos. Siempre hemos escuchado el consejo que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es la educación.
digamos que tiene mucho de verdad, pero también hay mucho de verdad en que también tenemos que brindarles otras herramientas como educación financiera. También tenemos que brindarles otras herramientas como que ellos se eduquen, pero que se eduquen con propósito, en lo que les gusta, en lo que les apasiona, para que no se vayan a sentir como ese 85% de personas frustradas todo ese tiempo. Ese es nuestro papel como papás, ser como entrenadores y coaches de nuestros hijos en estos temas, pero también como papá tener la responsabilidad que dices, bueno, tengo que ahorrar todo este dinero, tengo que buscar la forma de hacerlo, entonces también es una invitación para ti, para que empieces a ahorrar, a invertir, también a aprender de estos temas para tus hijos, pero también para que tú le brindes a tus hijos una visión diferente, no que no trabajen, porque pues esa no es la visión, sino que así como tienen su trabajo, puedan construir otras fuentes de ingreso, puedan emprender, puedan hacer negocios, puedan hacer inversiones, puedan ahorrar, crear ese hábito de ahorrar y multiplicar el dinero y puedan hacer todas estas cosas. Y te voy a hablar de un secreto adicional, es un secreto que diferencia a las personas ricas que lo transfieren de generación en generación, que lo han hecho familias como la familia Rockefeller, las familias más ricas y prósperas del mundo utilizan esto y básicamente es un sistema de administración del dinero. Normalmente estamos acostumbrados a usar nuestro dinero con un sistema de administración muy sencillo y es con la cuenta de los gastos. ¿Qué significa eso? El dinero que me entra me lo gasto. Entonces me entra X plata y me la gasto toda. En algunos casos gasto más de lo que me entra. En muy pocos casos, según las estadísticas, gasto menos de lo que me entra. Entonces eso me da pie para ahorrar y para hacer otras cosas. Pero normalmente estamos acostumbrados a tener solamente la cuenta de los gastos. Pero cuando estudiamos a las familias más ricas y prósperas, encontramos que ellos distribuyen su dinero de una forma diferente y lo manejan en algunos casos en 5 cuentas, en otros casos en 6 cuentas. El sistema de administración de Rockefeller consistía en 7 cuentas, pero este me gusta mucho porque este lo usan las familias que hoy son las dueñas de las empresas más grandes del mundo, hoy son los ganadores de los premios Nobel más significativos en el mundo, familias dueñas de muchos bancos alrededor del mundo y muy prósperos, y ellos usan o administran su dinero de esta forma. Siempre tienen una parte para dar a otros, para bendecir a otros, para ayudar a personas en necesidad, para ayudar a otras personas. Siempre toman parte de su dinero para ayudar a otras. De hecho, leyendo los mismos libros de Robert Kiyosaki, volviendo a esos libros que son muy conocidos, él habla del poder del dar. Él dice, uno de los 10 secretos grandes, o los 10 pasos que tú debes dar hoy mismo, si quieres empezar a prosperar financieramente o enseñar a tus hijos a prosperar financieramente, es el poder del dar. El dinero no solamente es para ti, para gastártelo, sino para compartir y ayudar a otros. La segunda cuenta es que usan mucho de ese dinero para algo que yo llamo la misión, su misión en la vida. ¿Cuál es ese propósito más allá de sí mismos, más allá de solamente trabajar por ganar dinero, más allá solamente de crear una empresa por tener dinero, sino esa misión? ¿A quién estás llamado a este mundo a cambiar la vida de otras personas, a ayudar la vida de otras personas o a hacer algo en especial que te apasione y que te encante? Eso debes convertir en tu misión. Entonces siempre destina o enseña a tus hijos a destinar una parte de lo que empiecen a ganar para tenerlos, para dedicarlos a esa misión. La tercera cuenta, ya hablamos de eso y hemos hablado mucho de eso, es la cuenta de ahorro. Ahorro para las necesidades, ahorro para vacaciones, ahorro para el auto, pero incluso ahorro para esas necesidades, para esas necesidades que de pronto no son latentes hoy, pero que sí o sí las vamos a necesitar. Por ejemplo, la pensión. En el cuadro que te mostré al principio, una persona que necesita o que quiere tener 1.000.000 a los 60 años y empieza a los 50 años, el esfuerzo que tiene que hacer día a día es mucho mayor que el que tiene que hacer un chico de 15 años o de 20 años o incluso uno de 30 años. Entonces es bien, bien importante enseñarles ese ahorro con propósito. Y con eso quiero contarte una anécdota. A mí mis papás me enseñaron a ahorrar cuando yo era muy niño, me acuerdo. Entonces me regalaban un marranito de esos de porcelana y yo lo empezaba a llenar, y lo llenaba primero con plata que mis papás me daban, porque pues yo no hacía más, sino la plata que mis papás me daban. Yo llenaba ese marranito, pero ¿cuál era mi afán? Mi afán era que ese marranito estuviera lleno, cogía un martillo, lo rompía y sacaba todo ese dinero. ¿Y qué creen que era lo primero que yo hacía con ese dinero? Salir a gastármelo. Yo salía, me lo gastaba. Entonces, ¿qué pasa con eso? Me acostumbré a ahorrar, pero sin un propósito específico. Entonces, cada vez que tengo algo ahorrado, me empieza a picar y tengo que gastarme ese dinero en algún lado.
No, aquí la idea es enseñarles ese ahorro con propósito. ¿Quieres ahorrar para comprarte algo? Bueno, trabaja, produce, sé creativo, ahorra para que puedas comprar eso, sin olvidar que tienes que seguir ahorrando para otros propósitos. Y uno de ellos, uno de los más importantes que siempre pasamos por alto, es nuestro ahorro para la pensión o para la jubilación o crear fuentes de ingreso que nos permitan vivir más tranquilo. De hecho, las estadísticas son bastante crudas al respecto, porque básicamente lo que nos dicen las estadísticas es que menos de un 6% de las personas que llevan a una edad de pensionarse tienen el dinero suficiente para vivir o tienen algo. De hecho, la mayoría no tiene nada. Pero nosotros, digamos que podemos construir y cambiar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Ahorrando. ¿Cómo lo hacen nuestros hijos? Ahorrando. Y mejor para ellos porque pueden empezar mucho más jóvenes. La otra cuenta es la cuenta de la multiplicación. ¿Y qué significa la cuenta de la multiplicación? Que siempre están destinando una parte de su dinero para invertirlo en cosas que se multiplican. Ya hemos hablado algunas de ellas como las acciones, como los fondos de inversión, pero hay muchas alternativas. En palabras, digamos que financieras, comprando activos, cosas que les generen dinero, cosas que les pongan dinero en su bolsillo. Entonces, y después, si gastan. Entonces, ¿sí ves la diferencia? El común de las personas administra su dinero en una sola cuenta, es decir, gana y gasta. Mientras que las familias más ricas del mundo, cuando reciben dinero, primero dan, después guardan y se enfocan en su misión, ahorran, invierten y después sí gastan. Es algo importante que podemos empezar a hacer, que podemos empezar a aplicar, pero que sería muy bueno enseñarle a nuestros hijos desde pequeños, enseñarle el poder del dar y del ser generoso con otros, enseñarles el poder de enfocarse en su misión de vida, en descubrirla y enfocarse en esa misión de vida. Lo tercero, en ahorrar con propósito y para diferentes necesidades. Lo tercero, la multiplicación, invertir el dinero, aprender a invertirlo, aprender dónde colocar el dinero para que éste crezca y ahí sí gastar. Haciendo esto, seguramente cuando se te apague una vela vas a tener otras 10 velas que no van a permitir que tus finanzas se pongan oscuras, sino que te van a permitir vivir más en libertad. Entonces, esos son los secretos para despertar el genio financiero de tus hijos. Realmente espero que hayas tomado nota, que hayas apuntado, que hayas aprendido muchísimas cosas, que las puedas poner en práctica desde hoy, que puedas inquietarte por estos temas. Si quieres saber más sobre estos temas, si quieres aprender más, si quieres conocer sobre cómo empezar a ahorrar, cómo empezar a invertir esas cosas, pues tienes aquí a todos los financial planners de Scandia y de sus agencias. Y por otro lado, estoy yo, Sebastián Poliaco, para servirte. Está en nuestro programa START. Si quieres saber más sobre el programa START para jóvenes emprendedores, puedes ir a jovenesemprendedores.net o puedes mandarme un email a hola@jovenesemprendedores.net si te interesa que tus hijos aprendan más sobre estos temas. ¿Vale? Bueno, no siendo más, muchas gracias por estar hasta acá. Mi nombre, como te lo dije al principio, Sebastián Poliaco. Voy a pasarle el micrófono a Franci para que Franci de pronto revise si tiene preguntas, si quieren hacer algunas preguntas para que las miremos, para que las revisemos y con mucho gusto. Franci. ¿Cuál es la edad adecuada con la que podemos empezar este proceso o este estudio para que ellos puedan empezarles a hablar sobre este tema? Esa es una de las preguntas. Bueno, respondiendo a esa pregunta, digamos que esto debería ser desde lo más temprano posible para ellos. Nuestro programa START está diseñado para chicos de 8 años en adelante, pero realmente lo que yo le digo a los papitos es, si tus hijos tienen 8 años, 9 años, 11 años, incluso menos, hazlo en equipo, háganlo juntos. No se trata solo de que cojas a tus hijos y léete este libro o estudiate esto, sino que tú puedas como papá también aprender junto con tus hijos. Como lo decía ahorita, entre más temprano, estos temas de educación financiera para los hijos, estos temas de inversión para los hijos, de ahorro para los hijos, digamos que el refrán es entre más temprano, mejor. En cualquier momento se puede empezar, pero entre más temprano, mejor. Gracias. También están preguntando, bueno, si alguien tiene alguna inquietud, nos la puede ir escribiendo ahí en el chat, pero nos preguntan que cuál es tu Instagram. Mira, en mis redes sociales me pueden encontrar como Sebastián Poliaco. Como Sebastián Poliaco pueden encontrar tanto mi perfil en Facebook como en Instagram,
Y si quieren seguir nuestra cuenta de Jóvenes Emprendedores, la encuentran así en Instagram, Jóvenes Emprendedores, y en Facebook también nos encuentran como Start Jóvenes Emprendedores. Y en Instagram pueden buscarme como Sebastián Foliaco, y si quieren aprender de muchas de estas cosas, también pueden registrarse en nuestra página jovenesemprendedores.net, y allí eventualmente les voy a enviar información sobre todos estos temas. Vale. También están preguntando en qué pueden invertir nuestros hijos en este momento. Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Hay muchas cosas en las que nuestros hijos pueden invertir en este momento. La primera que yo te diría es que nuestros hijos empiecen a invertir en su propia educación financiera. Es la inversión, digamos, que más importante para poder aprender precisamente qué cosas se pueden invertir. Más que empiecen a invertir, es empezar a enseñarles sobre estos temas. Ahora, si tu hijo es joven, digamos que tú le das la mesada, si ya tiene un plan donde él mueve dinero, enséñale a tu hijo que puede empezar a ahorrar. Y hay muchos instrumentos de ahorro. Búscate siempre instrumentos de ahorro. Incluso hay instrumentos de ahorro para niños y jóvenes que les permiten a ellos crear esa disciplina de ahorrar, pero también de ver creciendo su dinero. Como te comentaba, sé que Scandia tiene muy buenos fondos que pueden ser usados con este propósito, con el propósito de que tus hijos inviertan, ahorren y vayan viendo crecer su dinero. Sí, hay productos para menores de edad. Están haciendo otra pregunta, ¿es qué libro recomiendas didáctico y fácil de entender para los hijos de estos temas financieros, aparte de los libros, tradicionales? O aparte de los libros de Kiyosaki. Hay muchísimos libros. Mi recomendación es que los leas tú primero y los leas tú con ellos. Pero hay muchísimos libros que son muy buenos, como por ejemplo Los secretos de la mente millonaria. Es un libro muy bueno, un libro que es muy didáctico, muy entendible para los chicos, para los jóvenes. Es un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. De hecho, es un libro que es muy pequeño, que es muy fácil de leer, es muy sencillo de leer, es muy didáctico y sería un buen comienzo. Se llama así, El hombre más rico de Babilonia. Están Secretos de la mente millonaria. Bueno, digamos que hay muchísimos libros, pero digamos que para empezar, de hecho ese libro es inspiración para muchos otros que se han escrito, y es ese, El hombre más rico de Babilonia. Creo que no hay más preguntas por el momento. Muchas gracias a toda la audiencia que se conectó. Gracias a ti, Sebastián. Y les deseamos una excelente tarde, un resto de tarde para hoy. Bueno, muchísimas gracias a ti, Franci, a Juan Carlos, muchísimas gracias a todos, a todo el equipo de Scandia, muchísimas gracias, y sobre todo muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que aprovechen esta información, que no se olviden de esta información y que la pongan en práctica con sus hijos.